Primero vamos a ver por qué se confiere en nuestra ley de competencia acción a los particulares. Acción de los particulares que busca hacer efectiva la responsabilidad infraccional, no la indemnización de perjuicio. En segundo lugar, si eso ha ayudado efectivamente a la debida aplicación del Decreto Ley 211. En tercer lugar, ver nuestro precario sistema de indemnización de perjuicios por acciones anticompetitivas. Y las conclusiones, olvídense, porque esta fue la primera lámina que hice, en que siempre uno le pone conclusión al temario, pero la verdad es que no tengo conclusiones, tengo solo preguntas después de hacer este ejercicio. Entonces vamos al primer tema. Algunas cosas de perogrullo de las que ya habló el fiscal. La protección, defensa y promoción de la libre competencia es un tema de interés público, cualquiera sea este. Hoy día existe cierto consenso en que ese interés público es la eficiencia asignativa o el bienestar de los consumidores. También se ha hablado del derecho a participar en actividades económicas, pero como quiera que sea, se trata siempre de un interés que excede del mero interés patrimonial de las víctimas de las acciones anticompetitivas. Y eso también justifica que la agencia que está encargada de aplicar la ley, de promover la ley, representa ese interés. De hecho, nuestra ley lo dice expresamente: el fiscal nacional económico es ante todo el representante general de la colectividad en el orden económico. Esa disposición legal se justifica en la medida que existe un interés público detrás. Y esto lo ha recogido el tribunal desde el principio, lo recogió antes las comisiones que lo antecedieron, pero este tribunal, creado el año 2004, ya en una de las primeras resoluciones recoge muy fuertemente este tema de interés público que envuelve la libre competencia. Y en uno de los, no sé si últimos fallos, pero un fallo dictado 2 o 3 años atrás, hace la diferencia entre un interés público que ha envuelto en todo caso libre competencia del mero interés privado. Señala expresamente en esta sentencia el tribunal que lo que se persigue es restituir las condiciones de competencia en un mercado que ha sido afectado por la conducta cuya sanción se busca y no satisfacer una pretensión competitiva o patrimonial asociada al demandante. Es decir, claramente diferencia las dos cosas. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué entonces se confiere, o el Decreto Ley 211, le confiere la posibilidad a los particulares de que ejerzan acciones para hacer efectiva la responsabilidad infraccional, que es un tema de interés público, en el procedimiento o en los procedimientos reglados en la ley? Teniendo presente además que hasta antes de la reforma de la Ley 19.911, es decir, hasta antes del año 2003, la ley no reconocía esa posibilidad, es decir, entendía que el monopolio del ejercicio de la acción siempre estaba en manos de la Fiscalía Nacional Económica y también en poder de la Comisión Resolutiva, la cual estaba facultada para iniciar causas de oficio. Y la única razón que uno puede encontrar para esta modificación que hay del año 2003, porque leyendo la historia de la ley no va a encontrar otra, es que en el fondo lo que hace la ley es recoger un poco lo que venía aconteciendo en la práctica. En la práctica, antes de esta reforma, los particulares presentaban demandas ante la Comisión Resolutiva y la Comisión Resolutiva hacía un examen un poco de mérito y veía si se abocaba de oficio a esa demanda o no. Pero en el fondo siempre existió en los hechos el ejercicio por parte de particulares para poner en movimiento la jurisdicción de libre competencia. Lo interesante de la reforma del año 2003 es que recoge esta experiencia histórica, le confiere a los particulares la facultad de ejercer la acción infraccional, pero obliga al tribunal a comunicar esas demandas de los particulares a la Fiscalía Nacional Económica. Y yo creo que eso es una norma muy importante porque, como lo dijo el fiscal hace un rato, eso permite coordinar la aplicación pública con la aplicación privada de la ley de libre competencia. Es decir, el fiscal, cuando recibe estas demandas de particulares, tiene que discernir qué es lo que hace en esos casos. Si se hace parte, si presenta requerimiento o si deja que el privado siga solo su curso. Y eso va a depender de las prioridades y de las tareas y de los intereses que vea envueltos en el caso particular. Ahora, si uno estudia un poco la experiencia extranjera,
fundamentalmente lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa. Uno podría encontrar dos motivos para la aplicación privada o el ejercicio privado de la acción o de la ley de libre competencia. El primero es que efectivamente hay una razón práctica. Con los privados se ayuda a aplicar de manera más extensiva o extendida la ley, ayuda al enforcement de la ley. Esto está muy claro en los motivos de la Clayton Act, que fue la ley que en Estados Unidos facultó a los privados para perseguir la responsabilidad por acciones anticompetitivas, y también se ve muy claramente en la propuesta directiva de la Unión Europea que está a punto de entrar en vigor y que se hace sobre la base del libro blanco publicado el año 2008. Se señala expresamente en dicha propuesta que una de las razones para regular esta materia es afianzar la aplicación de las normas de libre competencia. Y esto tiene una razón práctica. La agencia de competencia está encargada teóricamente de velar por la fiscalización o de velar por la aplicación de la ley en todos los mercados. Es una tarea absolutamente imposible de realizar desde el punto de vista de todas las actividades que pueden ser investigadas. No es como una agencia reguladora que está encargada de un sector específico y por lo tanto debe priorizar, y por lo tanto también es muy bueno que los privados puedan ayudar a esta aplicación de la ley. Y la segunda es una razón de justicia, que efectivamente las acciones anticompetitivas causan un daño concreto en las personas, en los consumidores, en los proveedores, en los competidores afectados. Y eso también uno lo puede ver en los motivos de la Clayton Act y de la propuesta de la directiva de la Unión Europea. Entonces, teniendo presente este contexto, la primera pregunta que surge es si en Chile la acción privada que confiere el artículo 18, número 1, a los privados, estoy hablando nada más que en materia contenciosa, no voy a entrar en el tema no contencioso, si ha ayudado efectivamente al enforcement de la ley o a su aplicación. Algunos datos, nuevamente el derecho comparado. En Estados Unidos, en el año 58, un distinguido jurista, Lee Loevinger, señaló que sin las acciones privadas el Departamento de Justicia necesitaría 4 veces más recursos para obtener los mismos resultados en ese entonces. Hoy día las estadísticas muestran que el 90% de las causas se inician por privados. Y en Europa, que el tema está menos regulado a nivel de Unión Europea, uno de los temas que preocupa fuertemente es el acceso o la exhibición de documentos confidenciales por parte de los particulares que pretendan obtener una indemnización de perjuicio. Se señala la preocupación que radica en las autoridades es que eso podría desincentivar, por ejemplo, el uso de programas de clemencia. Y parece ser que las aprehensiones tienen base en la realidad, porque en un caso reciente se señaló que la solicitud de exhibición de documentos que puede hacer un particular de los cuadernos, archivadores o investigaciones que lleva a cabo la Comisión Europea no tendrían límite. En Chile, ¿qué es lo que ha pasado? Esta estadística ya la mostró el fiscal con unos gráficos, por supuesto, mucho más elaborados que esta lámina. Espero que coincidamos, fiscal, en las cifras. Nosotros tomamos acá solo las sentencias dictadas en procedimientos contenciosos, y de las 131 sentencias dictadas por el tribunal en procedimientos contenciosos, 89 de esas sentencias se iniciaron por demandas de particulares, lo que da un 67%. Estamos más o menos en línea. Y en 10 de esos casos la Fiscalía presentó un requerimiento o se hizo parte, o sea, una parte bastante inferior, un 12%. Y de las 89 causas iniciadas por particulares, uno lo puede desglosar por conducta, y lo que encuentra es que la mayor parte de esas causas, lo que buscan los particulares en general son competidores afectados por una práctica exclusoria de abuso de posición dominante, 65%. Y en segundo lugar, nuevamente se trata de un competidor afectado, esta vez por un acto de competencia desleal. En cambio, las conductas que ha iniciado la Fiscalía, hay una cierta simetría entre la colusión y el abuso de posición dominante. Claramente, la acción de competencia desleal no forma parte de las prioridades de la Fiscalía, y los actos de autoridad pareciera ser que tampoco, sí lo son en el caso de los privados. Entonces uno ya podría decir con estas cifras, sin hacer grandes conclusiones, que de alguna manera la aplicación privada del DL 211 sirve un poco para una cierta distribución de hechos que se ha dado por conductas que son
que buscan ser reprimidas en sede de libre competencia. Ahora, respecto a esas 89 causas iniciadas por particulares, todos piden o solicitan que se declare la ilicitud de la conducta, por supuesto que cese la conducta y se prevenga de no cometer al infractor la misma conducta en el futuro, y en un caso menor se pide que se modifiquen o terminen actos o contratos, que es la sanción establecida en el artículo 26, letra A. De nuestra revisión no aparece que los particulares pidan la disolución o modificación de personas jurídicas, y en casi todos los casos se piden multa, no solamente multa, sino que el máximo de la multa, y da lo mismo cuál sea la conducta. Efectivamente, de las causas que inician particulares, un 30% aproximadamente de ellas se acoge total o parcialmente. Esa es la tasa de éxito de los particulares ante el tribunal. En todas las causas en que se ha acogido total o parcialmente la demanda se declara la infracción, su cese y su prevención y se multa. Y en un número menor de casos se ha acogido la sanción establecida en el artículo 26, letra A. El tema es si estas sentencias favorables resuelven o no el problema de competencia. Todavía yo creo que no hay mucha información para sacar conclusiones definitivas sobre esta pregunta, pero en pocos casos de estas 28 sentencias favorables han habido reincidencias. Y yo recuerdo que solo en 2 mercados han vuelto las partes a ser demandadas una vez que fueron condenadas previamente. Así que uno podría decir que es útil que los particulares, al menos para que cese una conducta anticompetitiva y se prevenga para que no se haga en el futuro, es útil la aplicación privada del derecho a la competencia. Esa es una parte. Y en relación ahora con la indemnización de perjuicio, que es la motivación más ética o moral que tiene el conferirle acción a los privados para que hagan efectiva la responsabilidad de los infractores en esta materia. Este es un tema que se discutió cuando se aprobó la ley 19.911, que fue la que introdujo el famoso artículo 30 que regula la materia en nuestra ley, y el diputado Burgos señaló a propósito de un informe que presentó el profesor Streeter, que la eficacia de una ley antimonopolio se afirma también con la sanción civil de indemnización de perjuicio. De lo contrario, decía, queda coja la ley. Y en esta ley se sancionó, esto surgió de la discusión parlamentaria, esto no venía de la moción del Ejecutivo, el famoso artículo 30, que establece dos elementos interesantes de ser analizados. Uno, establece un procedimiento sumario alterando las reglas generales en materia de indemnización de perjuicio para conocer las demandas que tengan su origen en actos anticompetitivos. Y en segundo lugar, otorga valor probatorio a la sentencia del tribunal, en el sentido de que el tribunal civil debe fundar su fallo en las conductas, hechos y calificación jurídica que hace el tribunal de libre competencia. Y sobre eso vamos a hablar un poco. ¿Cuáles son los problemas de los cuales ya se ha hablado hoy día? Y voy muy rápido. Se presenta en materia de indemnización de perjuicio. Primero, el problema de legitimación activa, que pasa con las demandas colectivas. La defensa del pasinón. Los españoles hablan de repercusión de costes. La prueba de la culpabilidad, qué valor tiene la sentencia dictada por la agencia o el tribunal de libre competencia. El acceso a prueba por parte de las víctimas del hecho anticompetitivo a los documentos de la agencia, los problemas para calcular el daño y los costos de litigar para las partes privadas. Vamos a ver cuáles de estos problemas se han dado en Chile. ¿Qué otros problemas se han dado en Chile? En Chile ha habido poquísimos casos de demandas de particulares ante tribunales civiles. Nuestros números ya dan 5 o 6 casos, y por prácticas predatorias, prácticas discriminatorias y por conducta exclusoria. Es decir, siempre estamos hablando de competidores afectados por un agente con poder de mercado. El tema de las demandas colectivas o la legitimación activa, el caso que hablaba el CERNAC hoy día en la mañana, a propósito de hacer efectiva la indemnización de perjuicio por caso farmacia, plantea cierta interrogante. El tribunal civil dijo que era necesario haber sido parte en el procedimiento infraccional y además la infracción tiene que ser la ley de competencia, no la ley del consumidor.
Y por lo tanto, lo único que quedaría, o no sé si lo único que quedaría, pero aparentemente si los consumidores en conjunto quieren demandar, tendrían que ser una litis consorcio activa. Otra interrogante que surge en nuestro ordenamiento jurídico en relación a este tema dice relación con el procedimiento. Yo aquí planteo una pregunta: ¿si es el adecuado procedimiento sumario para perseguir algo tan complejo como la indemnización de perjuicios surgida de una conducta anticompetitiva? Es decir, 8 días para probar los perjuicios y la relación de causalidad. Es complejo. Siguiente tema, el de la prejudicialidad. Estrictamente la ley no obliga a pasar primero por el tribunal, pero pareciera ser que en los hechos hay que pasar por el tribunal. Es decir, un juicio previo antes de llegar a pedir la indemnización de perjuicio, porque en definitiva el tribunal es el único que es competente para declarar si una acción es anticompetitiva o no. Y esto encuentro respaldo en una causa seguida en el caso Cine, en que la sentencia de primera instancia rechazó la demanda civil porque dijo, esta demanda civil se inició antes de que el tribunal conociera de una reclamación en contra del dictamen de la comisión preventiva. Y la sentencia de primera instancia dijo, yo no puedo hacer lugar a la acción de indemnización porque el tribunal dijo que aquí no había una conducta anticompetitiva. Reconoció la prejudicialidad expresamente, pero la Corte de Apelaciones dejó un manto de duda cuando dice que el procedimiento del artículo 30 no es ante todo un antejuicio que haya de paralizar un juicio ordinario de indemnización de perjuicio. Yo creo que efectivamente la declaración de ilicitud de la conducta solo la puede declarar el Tribunal de Libre Competencia. Bueno, y algunas preguntas, a modo de conclusión. La excepción del Pasinón no se ha planteado. Es difícil con acciones que sean distintas a las de abuso de posición dominante que se traduzcan en algo relativo a precio. Cálculo de daños, ha habido muchas dificultades en los pocos casos que ha habido para probarlos, y dejo plantear la pregunta sobre el valor probatorio de hechos relacionados con el daño que se acrediten en la sentencia y qué valor probatorio van a tener después en sede civil. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.